Hola, ¿cómo están? hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Somos India Colombia. Te damos muchas gracias por elegir a ver este video y te vas a gustar muchísimo el contenido. Nos presentamos, mi nombre es Erika, soy de Colombia y Y yo soy de India. ¿cómo están? Para nosotros es un placer nuevamente estar aquí haciendo contenido para ustedes. Realmente los estamos leyendo y la idea es que podamos tener esa cercanía con ustedes y poderles ayudar en lo que más podamos. Hoy nuestro tema es muy interesante porque vamos a hablar de cómo son los suegros en la India. Mentiras, son chéveres. Sí, y les traemos esa peculiaridad sobre los suegros de ambos países. O sea, imagínate, unos suegros de la cultura hindú y unos suegros latinos. O sea, siempre van a tener choques, sí o sí, obviamente. Entonces, como ellos son, vamos a hablar hoy en este video. Entonces, quédate hasta el fin para saber. Y si tú tienes suegros, tú estarías relacionando con cada paso que estaremos hablando de los suegros. Así que vamos. Y antes de empezar, nos encantaría de verdad que si ustedes ya conocen sus suegros, bien sea latinos o bien sea de la India, nos cuenten qué tal fue su experiencia. Sería bueno escuchar esas historias, leerlas y quien quita pronto compartirlas en nuestro canal para que todos vayan teniendo una idea si hay un patrón o no. Les soy sincera que cuando a mí me presentaron a mi suegra, yo estoy como... Porque claro, primero soy muy blanca y parecía una extraterrestre. Para ella como que niña tan blanca. Tendencia, como la, la- el nerviosismo es como si estás asistiendo como un examen médico o estás haciendo un examen, ¿sí? Sí, pues a mí personalmente sí me dio como mucho nervios, como y aparte que mi suegra no dejaba de verme, era como así. Y yo ay, nunca me han visto tanto. ¿Sí es tu amor? Ay no, yo me sentí como, ay no, muy mirada. Pero en cambio a ti cómo te fue con mi mamá y mi hermana y mi familia. Cuéntales, amor, cuéntales cómo te sentiste. Sí, ¿no? Pues yo estaba como así como un niño como no sé, la verdad era, me sentía un poco así, ¿no? Con nervios, obviamente, y pues que linda tu mamá, pues me ayudaba como tranquilizarme también, porque la situación era como interesante, grave. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces si quieren, iniciamos ahora sí, les contamos un pequeño chisme de nosotros, de cómo fue nuestro proceso. Bueno, entonces, si hablo desde el lado latino, especialmente de Colombia, porque obviamente pues cada quien tendrá sus costumbres y sus cosas y no voy a empezar a generalizar, pero habla de mi experiencia y es que en mi caso, digamos, mi mamá es súper, hiper, mega relajada, ¿sí? Es muy tranqui, es muy espontánea, muy directa, entonces puede que haya suegros igual. Ahora, también depende, ¿no? Porque en mi caso, por ser mujer, mi mamá es la tranquila, pero en cambio mi papá, no. Mi papá es muy celoso, por más que yo tenga, no sé, muchos años de vida, él siempre me va a ver como un bebé. Entonces, yo creo que eso es natural de todos los papás, siempre nos van a ver como bebés. Pero mi papá sí es súper, hiper, mega celoso y ahí toca trabajarlo un montón. Hay que ayudarle a entender que su hija tiene el derecho de tener su pareja. Entonces, en el lado de los hombres, hacia sus hijas son un poquito celosos. Pero en el caso, digamos, si un chico tiene su novia, digamos, mis hermanos, mi mamá sí en cambio entiende a analizar, como vamos a mirar quién es esa muchachita con la que está saliendo mi hijo, o qué está pasando, y cómo es, y que no sé qué, y si tiene principios, y si tiene aspiraciones, y si respeta a sus padres, sobre todo eso, que respeten a sus padres.
Y en el lado de mi papá, que el chico que esté conmigo, que me respete un montón, pero que también respete a sus padres y que, en fin. Entonces digamos que eso fue una de las cosas que pronto nos identificamos con Vishal y pues los dos, porque nuestros padres veían eso, sobre todo el tema familiar es hiper mega importante. ¿Y tu amor? Por el lado de los suegros en la India. Pues sí, y también, mi amor, sabes que en Latinoamérica quizás no, los suegros no viven, pero en India sí, ellos viven con los novios y es un poco duro para una mujer también y algo beneficios también. Por ejemplo, la papá, como el suegro, le hace mucho cariño como mima a su nuera, ¿sí? Y su suegra le hace también mucho cariño y también si hay una discusión entre ellos como esposo y esposa, entonces ella obviamente arregla y ella defiende a mujer, ¿sí? Es su nuera contra su esposa, entonces es buena relación, ¿sabes? Y también otra parte que no, normalmente los indios no trabajan, pero si una mujer está trabajando, entonces la suegra ayuda en las tareas de la casa, entonces es buena ayuda también, que por ejemplo cuidando a los niños, ¿sabes? Y preparándole la comida para ella en la mañana, entonces es buena ayuda y una relación como con mucho cariño y respeto también entre los suegros y la nuera. Pero Como todas las situaciones. Todas situaciones. Pero mis amigos, como siempre las situaciones tienen un lado negativo y por ese apoyo obviamente los suegros requieren mucho respeto, que la mujer haga todas las cosas, las tareas de la casa y les miman mucho también, o sea, hagan todas sus tareas, cosas durante todo el día. Y también algunas veces, ya que los hijos son un poco modernos y los suegros con otra generación, entonces a veces hay algunas restricciones también sobre la mujer, la nuera en la casa viviendo con los suegros. Por ejemplo, que ella quizás no pueda trabajar o no pueda salir afuera frecuentemente. Entonces eso también es un lado negativo. Y obviamente si los suegros estarán viviendo con ustedes, entonces hay menos privacidad entre la pareja y no solamente esto, sobre todo primero ellos no te dejan como estar como en unas intimidad, No te dejan tener sexo, pero si quieren tener hijos, quieren tener nietos, pero que los nietos vengan de los pajaritos, es decir, que venga la cigüeña y golpeen la puerta. Baja privacidad, ustedes no pueden como estar junto como en ese momento de ustedes romántico así, y sobre todo los suegros quieren nietos también, o sea, lo más antes posible. Y sí, los suegros de la India incluso no se puede ni siquiera tener un contacto físico. Ejemplo, la mayoría de los latinos estamos acostumbrados al abrazo o al pico en la mejilla, pero allí en la India pues no se puede porque la forma de saludarlos es incluso tocándole los pies. Entonces si vas a conocer a tus suegros ya en algún momento face to face, ya sabes que no los puedes abrazar ni besar ni nada de eso, porque no es la cultura y no están acostumbrados, incluso se podría ver como una falta de respeto, ¿sí? Sí. Ya después de un tiempo pues uno le va diciendo a los suegros, no, es que esta es mi forma de saludar, para que haya como un equilibrio, ¿no? Yo siento que todo en la vida tiene que haber un equilibrio y no que solamente, digamos, nosotras como latinas demos nuestro 100% y del lado de nuestras parejas o de la familia de las parejas pues no den nada. Entonces debe haber unos acuerdos, pero eso no debe ser tan inmediato, sino a través que vaya uno teniendo esa confianza, decirle al suegro ya, o a la suegra cuando ya te conozcan un poco mejor, quiten esas paradigmas o esas ideas de que las latinas somos X o Y, sino que digan, bueno, la esposa que eligió mi hijo es la mejor o lo que sea,
y así poco a poco ellos también van cambiando un poco su mentalidad y van cediendo un poco a tu cultura. Sí, como dejarles acostumbrar a sus maneras, sí, con las maneras de otra cultura y todo eso, porque ambas culturas son muy diversas, muy lindas y muy densas, ¿sabes? De la latina y de la india. Exacto, sí. Súper, entonces aquí vemos entonces que las latinas son queridas por sus suegros, pero su lado negativo es el tema de la privacidad. Casi no pueden haber privacidad, solamente en las noches. Entonces los suegros duermen, ya saben. Y lo segundo, y lo segundo es que, claro, tienden a ser como, pasan a ser como las amas de casa, no solamente de sus esposos, sino de sus suegros. Pero eso también se debe hablar, chicas. Hablo de mi posición como mujer y creo que si ustedes están en un noviazgo con una persona de la India, pues háblenlo con su chico. ¿Qué están dispuestas ustedes a hacer por él? Y hasta qué punto no, y lo mismo con ellos. Ellos también tienen como ese derecho de decir que están dispuestos ellos a ceder por nosotras y después el resto de cosas, un acuerdo. Todo es a través del diálogo, ¿sí? Aquí no queremos, digamos, de pronto que ustedes piensen o vean que los suegros latinos son más chéveres que los indios o viceversa, sino que son temas culturales a los que pues normalmente la vida está llena de cambios, es lo único constante. Entonces chévere irnos adaptando a esos cambios y saber cuáles son los no negociables, cosas que no voy a hacer, ¿sí? Eso es normal. Obviamente, mi amor, y el lado positivo en resumen es que a la nuera los suegros tratan como su propia niña, ¿sabes? Es como son muy cariñosos y te permiten como muchas cosas y tú estás tranquila con ellos. Y al lado negativo es algo como por la cultura hay algunas restricciones también sobre la mujer y algunos como diferencia, como choques podemos decir. Solamente esto. Y si hablamos de los hombres, pues es algo totalmente diferente porque mira, la mujer vive con los suegros, pero el hombre solamente es como un visitante, como visita a ellos. Y el primer punto es que él no pueda estar en la casa más que unos 2 días, ¿sabes? Es como un poco irrespetuoso también y es como, obviamente porque no es su casa, entonces hay que volver y pues no sé qué es eso, pero es algo tema cultural, aunque en la casa de los suegros cuando un hombre visita, o sea, entonces ellos le tratan como un rey, como porque su hija fue casada con él, entonces es como un hombre muy como que merece respeto, mucho cariño, mucho amor, le hacen mucha como buena comida o un ambiente como muy positivo y en muchas maneras, muchas veces los suegros piden como ayuda a los yernos como económicamente, financieras, es como un apoyo hacia a los suegros también desde parte de los yernos. Entonces es muy lindo la relación, muy bonito, pero obviamente hay una cierta barrera entre los suegros y el yerno. ¿Por qué? Porque ellos son padres de su esposa, que es muy importante para él y que en general ambas familias merecen mucho respeto y mucho más que sus mismos padres merecen un poco más respeto los suegros. Súper, ¿saben qué es lo más chévere de toda esta situación? Conozco muchos casos en los que sí, el pensamiento de nosotros, la mayoría de los latinos, es que el que se casa, casa tiene. Es decir, el hijo abandona a sus padres y se van con su esposa y son uno, ¿sí? Pero en el caso de la cultura de la India es totalmente diferente. Ahora, esto es entendible, pero lo que me encanta de la cultura de la India es que los hombres que tú eliges o el hombre que tú eliges para ser tu esposo tienen como un chip, como una costumbre, una idea grandísima y bien poderosa, y es que sí, te vas a vivir con mis padres, digamos, eso lo piensan los chicos, te vas tú, chica, a vivir con mis padres, pero vamos a seguir muy pendiente de tus papás, ¿sí?
Si tu mamá se enferma, hay que ir a buscarla y ayudarla. Que tu mamá, tus padres salían, les fue económicamente mal, pues entonces ven, yo doy dinero y le ayudo a tus padres porque tus padres también son mis papás. Entonces a la final todos se vuelven como una familia. Incluso Sí. aquí mi querido Isha no le dice a mi mamá, no la llama por su nombre, sino le dice mami. Entonces yo a mi suegra también le digo mami y papi y hermanos y así. Y me parece hasta muy tierno porque es generar una cercanía. Es decir, aparte del respeto, es como unos lazos de amor, lo cual pues yo personalmente no estaba acostumbrada, pero no se me dificultó acostumbrarme porque me pareció muy tierno el hecho de promover el amor entre el yerno y la nuera y los suegros con los consuegros. Chévere, eso me encantó. Sí, sí, es como una relación muy linda porque ambas familias se están reuniendo y bueno, yo veo de esta manera que como son muy importantes mis padres para mi mujer, para mi esposa también son tan importantes, sus padres obviamente, entonces ambos padres, ambos suegros merecen tanto respeto, tanto cariño y hay que estar muy pendiente, como dice mi amor, como hay que estar muy pendiente de ellos porque obviamente son un poco de edad como mayores y hay que ayudarles y hablarles con mucho cariño y mucho amor. Sí, muchas gracias, de verdad, amor, por ser tan especial con mi familia. Eso es lo que más enamorada me tiene, que es especial con mi familia. Luego les contaré, o de pronto no sé, se me ocurre ahorita, es una cuña, ustedes comentarán aquí quién desea que hagamos una reunión, o una reunión no, sino un video donde mi mamá pueda hablar un poco de su experiencia como suegra de aquí del Caballero Villal. Y en el caso de la mamá de Nati o la familia de Nati, podríamos mirarlo, pero de pronto Nati es como el segundo nombre de cariño que le decimos. Le pueden decir Villal o Nati. Pero, pero claro, ellos no están acostumbrados como a este medio digital, entonces hay que primero prepararlos. Pero podemos hacerlo con mi madre, ¿cierto, amor? Podría ser, toca Sí. mirar. Vamos a ver qué dice nuestra audiencia. Pues sí, veremos. Veremos, Claro. a ver. Y mientras tanto les enseño a mi mamá el español. Ay, sí. Entonces, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos en TikTok, en Facebook, en Instagram, déjenos sus comentarios. Realmente apreciamos muchísimo que ustedes estén tomando su tiempo para vernos, echar chisme. Sí, obviamente, porque ya es como estamos empezando con el proceso de conocer a ustedes, la audiencia, y por eso necesitamos muchos recomendaciones y apoyo de ustedes. Entonces, comparte ese video con tus suegros, con tus amigos, con tus novias, con tus novios, y en los comentarios escribe algo que te pareció, si es buen video o malo, si podemos mejorar algo o podemos agregar algún más contenido para ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Namaste. Ok.